Hola, hola. ¿Cómo están? Espero tengan un bonito día. Estoy empezando una bonita semana. Aquí de nuevo platicándoles un poco acerca de mi historia, de mi vida, de mis antepasados, que son los que formaron esta mujer, que me ayudaron a crecer, que me dieron muchos aprendizajes, muchas enseñanzas. Hoy les voy a platicar de mi familia paterna. Mi familia paterna, tuve la fortuna de conocer a mi bisabuelo. Se llamaba, en paz descanse, Miguel. Un abuelo lindo. Yo estaba muy pequeña cuando él lamentablemente falleció. Tendría 3 años, más o menos. Yo creo que era muy pequeña. 3, 4 años, no más, porque me acuerdo que estaba muy pequeña. Y yo, pues al estar pequeña, lo veía muy grande, muy alto. Y y me dicen que no era alto, que era bajito. De hecho, la familia de mi papá, pues, eran bajitos, eran de estatura bajita, de 1,60 más o menos. Y digo bajitos porque de la familia de mi mamá, pues, eran de 1,80, 1,70, creo el más chaparrito. Pero pero yo lo veía grande, lo veía alto. A él le gustaba mucho tocar el violín. Yo creo es de mis instrumentos consentidos, gracias a él. Tocaba el violín maravillosamente. A él le faltaba una pierna. Andaba siempre en muletas. Solo tenía una. No recuerdo por qué. La perdería. No recuerdo qué le pasó. Lo que sí recuerdo después fue que tuvo un accidente. Creo lo atropellaron. Ya él estando muy grande, porque donde ellos vivían era una calle principal para la comunidad de bajada. Y no recuerdo si fue ahí, porque también a unos pasos estaba la carretera principal. Entonces no sé dónde se llevaría el percance. Y de ahí pues cayó al hospital, comenzó a estar grave. Recuerdo haberlo ido a ver al hospital. Recuerdo visitarlo. Se estaba quedando peloncito. Ya casi no hablaba. Así de mis recuerdos de muy pequeña. Y después, pues lamentablemente, falleció mi bisabuelo Miguel. Y yo lo quería muchísimo. Cuando es su funeral, no me impactó verlo a él. Me impactó más como todas mis tías gritaban. Todos se despertaban como desesperados. Porque resulta que yo le dije a mi papá, quiero ver a mi abuelito, porque mi papá me explicó que mi abuelito pues ya no iba a estar con nosotros, que se había ido a otro mundo a descansar, que pues ya estaba muy grande, pero que a lo mejor algún día nos íbamos a encontrar con él, que ahora solo lo iba a ver en mis sueños o en mis pensamientos y en mis recuerdos, que así lo iba a tener. Y yo lo entendí perfecto. Para mí no había problema. Pero en ese afán de saber que mi abuelo estaba en la caja, pues yo quería verlo. Yo sí quería verlo, como que necesitaba esa parte como de despedirme o de decir, bueno, si ya no lo voy a ver, pues mínimo lo veo por última vez, ¿no? Y a la hora que mi papá me dice, sí, cómo no, mi papá con toda la confianza de quererme cargar, una gritadera que se armó en el funeral, pero una gritadera, no, Gabriel, ¿qué haces? Espérate, no le hagas eso a la niña, está muy chiquita, ya no entiendo, o sea, pero una gritadera así, que yo me espanté, ¿qué pasó? O sea, ¿qué va a hacer o qué? O sea, para mí eso me tiene más el recuerdo de su funeral, la gritadera de adultos,
de no la cargues, no la enseñes, no la subas, ¿por qué le haces eso? Es una niña, está muy chiquita y todas gritando. Y mi papá dijo, es que se tiene que despedir de su abuelo porque lo conoció, porque convivió y para que vaya conociendo lo que es el perder a un familiar. Quizá no va a ser ni la primera ni la última vez que pierda un familiar, pero para mí sí fue la primera vez que perdía yo a un familiar, o al menos lo veía. Y y me carga mi papá y me enseña y sentí tan bonito ver a mi abuelito, tan bonito, peloncito. Vi que se hizo muy chiquito, muy flaquito, se acabó muy rápido. Lo vi y yo no sé si en mi imaginación o realmente pasó, sentí, creí o vi que él sonrió, lo vi sonreír y yo también sonreí, fue como un hasta pronto abuelito. Y de hecho yo me acuerdo que con la malita le hice así, adiós abuelito. Y sentí bonito verlo, me gustó mucho, tengo muy bonita esa imagen de ver a mi abuelito, ya prácticamente cuando había partido, fue muy bonita su imagen. El gritonerio de mis tías, ese sí no fue bonito, ese sí lo recuerdo como si fuera hoy de todo. Pero para mí fue la experiencia más bonita haberme despedido de mi abuelito, de mi bisabuelito Miguel. De ahí pues seguía su hijo de mi abuelito, que era mi otro abuelito, el papá de mi papá. Mi abuelito y mi abuelita, los cuales tuvieron 8 hijos, entre ellos mi papá. Pero mi papá fue el segundo, me parece, de sus hijos. Y de ahí son 2 varones y 6 mujeres, casi puras mujeres. En la familia materna eran 9 hombres y mi mamá. Y en la paterna eran 6 mujeres, mi papá y mi tío. 2 hombres, o sea, era la familia varonil y la familia femenil. Y entonces mi papá es el segundo de todos ellos. Recuerden que en aquellos tiempos se usaba que pues el hombre era el que mandaba, trabajaba, llevaba el dinero, era el macho, era el fuerte, era el que todas las podía. Y mi papá le hicieron creer eso, le vendieron esa imagen de tú eres como que el hermano mayor varón y tienes que ver por todos. Y tienes que apoyar a la casa, y tienes que trabajar, y tienes que hacer cosas y salir adelante, y ser fuerte, y no llores, y no sufras. Y esa debilidad no debía existir en un varón. O sea, él no podía llorar, él no podía quejarse, él no podía sufrir. Siempre se les negó eso a los hombres en esas épocas. Ahora me enteré, apenas que empecé con todo este proyecto, me enteré que mi abuelita no conoció papá ni mamá, que lo que ella contaba es que una señora la tenía y la tenía pues prácticamente como criada a muy corta edad, 6, 8 años, no sabe qué pasó con sus papás, no sabe dónde estaba, o sea, nunca supo la historia de sus papás. Entonces esta señora pues la obligaba a hacer trabajos pesados en el campo también, porque ella sí vivía en un cerro. Dice que la maltrataba, la golpeaba, la agredía. Y mi abuelita muy niña huye de ahí, se escapa después de una golpiza brutal que le dieron, que pues ella sintió muy feo y sufrió mucho. Entonces huye y se va a la ciudad, por así decirlo, que era lo céntrico de ahí. Y se va a trabajar igual de criada, pero dice que pues ya la trataban mucho mejor. Siendo adolescente, conoce a mi abuelo y pues se juntan muy jóvenes, muy jóvenes. Yo recuerdo que decía ella que muy joven. Un detalle de mis abuelas, de ambas, de las 2 abuelas, materna y paterna, es que
ninguna tenía su acta de nacimiento. No supimos nunca cuándo cumplían años y jamás se les festejó a ninguna de las dos. Si a lo mucho en sus santos se les daba un abrazo y felicidades, pero no supimos. Pero de acuerdo a la edad que decía mi abuelita, que se había juntado con mi abuelito, al parecer mi abuelita falleció a los 100 años. Apenas falleció en el 2017. Hace poquito, hace 7 años. Se nos fue muy alegre, muy feliz, muy contenta mi abuelita. De hecho, tengo una frase a la que grabo. Voy a pedirles autorización para pasarles un pedacito de ese video que decía: rían, canten, bailen. Era muy alegre. De hecho, mis dos abuelas eran muy alegres, muy, muy alegres las dos. Entonces, pues se juntan, tienen esos 8 hijos, pero resulta que a mi abuelito le gustaba un poco la sed de la mala. Se excedía de sed y siempre andaba bien contento, bien feliz, bien servido, bien festejado. Y recuerdo que cuando yo era muy pequeña y que llegábamos a verlos a su casa y escuchaba yo hacia lo lejos cantar a mi abuelito, porque recuerden que era despoblado, aunque ellos sí vivían en la ciudad, y mis otros abuelos vivían muy adentro, donde no había nada, absolutamente nada, pero ellos sí vivían como en el centro, por así decirlo. Y escuchaba que venía cantando, lo escuchaba que venía cantando. Y a mí me daba mucho gusto porque mi abuelito por lo regular nunca estaba en el día, cuando llegaba era en la noche. Y llegaba cantando, se escuchaba a lo lejos su voz, llegaba cante, cante, muy feliz, muy contento. Pero resulta que cuando él llegaba, a todos los niños nos escondían, nos mandaban a acostar, nos mandaban a cuarto: enciérralos, ya váyanse a acostar, ya, órale, ya. Y escuchaba que decían: es que ahí viene el abuelo, ya váyanse. Y yo queriendo ver a mi abuelo, queriéndole dar un abrazo, saludar, un beso. No, a todos los niños nos mandaban a esconder, a dormir, a acostar, ya, no lo vean. Y yo le preguntaba a mi mamá: ¿pero por qué nos esconden? Dice: pues no sé, tal vez para que no vean esa imagen, no les impacte. O le digo, era grosero, era majadero, era sucio, ¿qué era? Y decía mi mamá: no, eso solo contaba chistes, hacía payasadas, cantaba, bailaba, le encantaba bailar. Le gustaba tocar instrumentos. No sé si sabría él tocar algún instrumento en específico, pero siempre que había bandas, músicos, él se subía y yo lo alcancé a ver tocar el güiro, tocar la batería, creo 2, 3 veces. No sé si la sabría tocar o no, porque yo era muy pequeña. Yo solo veía que la tocaba. Y siempre era de estar en todas las fiestas, en todos los bailes, y le encantaba bailar. Era amante del bailar. Él era el típico pachuco, por así decirlo. No usaba sus zapatos de doble color, o no recuerdo yo unos zapatos de doble color, pero sí recuerdo que usaba siempre su trajecito bien planchado, su camiseta y su corbatita. Bien planchado el señor, bien impecable. Y siempre andaba en todas las fiestas, siempre andaba en todos los bailes y se subía con los músicos a tocar, a bailar. Él ponía el ambiente, ponía la fiesta. Y de hecho hay una historia que, si no fuera por el Google, ahora no lo dudaría, pero ¿recuerdan a la Sonora Santanera? Sí, la Santanera, creo, que cantan una canción que se llama La Boa, donde dice que a Panchito le gustaba bailar el cha-cha-cha. Ellos le dijeron a mi abuelo que la habían compuesto en su honor. Ahora resulta que en el Google dicen que no, que fue otro compositor que hace muchos años la compuso y la cantó una persona que no tuvo tanto éxito la canción, y después la Sonora la vuelve a retomar esa canción y la saca. No sé si recuerdan que dice: en La Habana, quien ya no conoce
a un magnífico bailarín. Está muy buena esa canción. Y y de hecho dice, anda siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí. Todos lo conocen por Panchito, porque baila el cha-cha-cha. Y esa canción se hizo muy, muy famosa. Y a mi abuelo le hicieron creer, o al menos él murió creyendo que se la habían compuesto a él. Aunque el Google ahora me dice otra cosa. Quienes tienen la historia, que yo no la vi, la vio mi hermana, la leyó mi hermana. De hecho, pedí que me la diera, pero pues me dicen que les dé fechas exactas de su publicación. No recuerda mi hermana en qué fecha, y tiene muchos años que la sacaron. Fue la revista Cactus de Izmiquilpan Hidalgo. Ellos tienen una historia de esa versión de la Sonora con mi abuelo, de por qué le cantaban y le dedicaban esa canción. Y de hecho él iba a esos bailes gratis y siempre lo subían y bailaban y ponían ambiente, y se han dado cuenta que el guay como baile de arriba que está bailando, mi abuelito era feliz arriba en el escenario bailando, y si se bajaba sacaba cualquiera a bailar, le encantaba bailar. De hecho él me enseñó a bailar un poco el cha-cha-cha y el mambo. No lo sé bailar en su perfección, pero él sí lo sabía bailar muy bien. Y de ahí mi tío, el hermano de mi papá, también era un bailarín. Era una persona muy alegre, muy feliz. Siempre que llegaba mi tío, a cualquier lado que llegara, era fiesta segura. Era empezar a echar relajo, a reírse, a cantar, a bailar. Todo era fiesta, todo era felicidad con mi tío. Mi abuelo y mi tío eran unos cascabelitos de felicidad. Mi abuela ni se diga, mi abuela también era una persona muy contenta, alegre, feliz, que siempre sonreía. Yo, a pesar de que ahora que sé la historia, que nunca conoció a sus papás, nunca la vi triste, sufriendo, de malas. A mi abuela la veía siempre feliz, siempre contenta, siempre risueña. No sé si se reía de nosotros o se reía con nosotros, pero mi abuela siempre fue muy, muy contenta, muy alegre, a pesar de que la pobre tuvo que trabajar. Pero como no tienen idea, otra persona que admiro, porque era mi abuelo, como tenía siempre sed de la mala, pues no llevaba dinero a la casa. Y si llevaba muy poco. Yo recuerdo que él vendía revistas y periódicos. No sé si cuando tenía sed de la mala o después, porque sí se llegó a renovar. Hubo un día en que dijo, ya, sacié mi sed y lo que sigue, dejo de beber. Y él vendía revistas y periódicos. Pero cuando mis tíos eran chicos, pues no recuerdo que trabajara en algo en específico, y pues obvio no había mucho dinero en la casa. Entonces yo sí conocí a mi abuela vendiendo tamales, atole, café. De hecho, mi papá cuenta que en su niñez vendían pastes. Ella hacía pastes, que hacía unos pastes deliciosos. Yo no recuerdo haberlos probado, que hacía unos pastes deliciosos. Hacía gelatinas, flanes para vender en la central camionera y en el centro. De hecho, mi papá lo mandaban con sus charolitas y a vender todo eso. Y pues él sí tuvo que trabajar desde niño. Mis padres pues no tuvieron más que la primaria, y eso entre comillas, porque no estudiaron como si hubiera querido, porque los dos tenían que trabajar desde muy pequeños. Entonces mi papá cuenta que él se iba a vender pastas, iba a vender gelatinas y flanes, tamales, lo que hacía mi abuelita. Y mi abuelita siempre estaba en frega, siempre estaba en joda, y de hecho cuentan que ella nacía un hijo y prácticamente era nacer el hijo, hacerlo a un lado y empezar a batir la masa para los tamales, para los pastes, a preparar la gelatina, a preparar todo. No era como ahora que necesitas un mes y todavía no te repones, de que necesitabas descansar, necesitabas que fajarte, que cuidarte, etcétera. No, mi abuela era de hacer a un lado el chamaco y síguete a bater la masa, porque hay que ir a vender los tamales, porque hay que ir a vender esto, porque hay que ir a vender otro. Y siempre fue
mi abuela muy luchona, muy trabajadora. Yo no sé en serio cómo sacó adelante a sus hijos, pero una persona muy admirable. Mis respetos para mi abuela, yo la quería muchísimo, muchísimo. Lamentablemente, mi papá, su hijo, yo nunca vi que le agradeciera nada. Ya no digas agradecerle, que él tenía mucho el, como les dijera yo, como atacarla, como agredirla, pero no físicamente, sino con palabras. Él era una persona, nunca la entendí, no sé si hasta ahora la medio entienda, pero no sé qué le pasaba a mi papá. Él dice que a él lo obligaron a ser acólito. Acólito eran los que ayudaban a los padres, los sacerdotes, en las iglesias, porque mis abuelos eran muy creyentes. Ellos eran de misa y de guardar y de rezar y etcétera, ¿no? Entonces él dice que lo obligaban. No sé si en su infancia el ser acólito le dejó alguna mala experiencia, pero odiaba la religión y literalmente daba, o sea, insultaba terriblemente a todos los que se dedican a la religión. Él a los ciclistas, a las peregrinaciones, siempre él decía que quería atropellarlos a todos, que eso era falso, que era hipócrita, que, ay no, nosotros a veces cuando salíamos a carretera no queríamos encontrar ninguna peregrinación porque se ponía muy agresivo. Nunca los atacó directamente, pero todo lo que él iba diciendo a nosotros daba mucho, mucho miedo, porque siempre decía que quería atacarlos, que quería atropellarlos, que quería lastimarlos. Siempre tuvo mi papá mucho coraje, inclusive yo siento que hasta con él mismo. Siempre a mi abuela la atacaba. A mí me dolió mucho antes de que mi abuela falleciera. Bueno, no, mucho antes de que mi papá más bien falleciera. Fue a gritarle tomado porque mi papá de niño era acólito y de grande era con él, era todo lo contrario, era igual que mi abuelito, pero pues mi abuelito siempre fue como que la fiesta, la pachanga, el baile, las risas. Mi papá era todo lo contrario, el demonio se le metía, era muy, muy especial, era muy agresivo, muy majadero, insultaba, agredía, golpeaba, no era todo lo contrario a mi papá. Y antes de que él falleciera, unos 3 años antes de que él se pusiera grave, fue a gritarle a mi abuela que se saliera ella y todas sus hijas, porque muchas de mis tías siempre acompañaban a mi abuela. Mi abuela afortunadamente nunca estuvo sola, siempre estaban sus hijas ya sea de visita, ya sea viviendo con ella, siempre estuvieron en su casa. Y llegó a gritarles que se saliera. Imagínense gritarle a mi abuela que se saliera y que sacara todas esas, porque insultaba horrible a mis tías, que porque esa casa era de él, que porque esa casa a él le había costado, que él había construido, porque la casa, cuando yo era niña, era pues unos cuartos, estaba muy grande el terreno, pero eran unos cuantos cuartos. Cuando mis tías se empiezan a casar, pues empiezan a construir tipo departamentitos o cuartos ahí mismo. Pero yo lo vi, fueron mis tías. Mi papá jamás dio un peso, no dio ni un tabique, ni siquiera un vaso de agua para revolver la mezcla. Jamás. Cuando yo me enteré de esa historia me dolió tanto. De por sí, en mi historia, yo me alejé mucho de la familia de mi papá. Bueno, nos alejamos mis hermanos y mi mamá y yo, porque siempre que íbamos mi papá atacaba e insultaba a mis tías y a mi abuela ni se diga. Siempre, siempre insultaba, agredía, atacaba. Era muy grosero y a veces hasta en su mismo juicio. De hecho, una de sus hermanas lo llegó a demandar una vez. Otra una vez le quitó el carro y lo vendió. Pero es que en serio se las ganaba. O sea, sí era una persona que yo no sé en su infancia qué le hicieron, qué le pasó. A lo mejor traía algo guardado. Inclusive yo llegué a creer
que a lo mejor hasta él era gay y en su frustración o coraje porque no se veía bien eso y porque aparte su educación fue de tú eres el macho, tú no sufres, tienes que trabajar, tienes que salir adelante, tú esto, el otro. Yo siento que en ese, a lo mejor tenía cierta frustración y no sabía ni cómo desquitar su coraje, insultaba a las mujeres, porque en serio que las mujeres eran yo creo su peor enemigo. Al contrario de mi tío, pues mi tío era un cascabelito de felicidad, mi tío era toda alegría, todo amor. De hecho, cuenta la historia que mi tío fue el primero que conoció a mi mamá y era el que quería andar con mi mamá. Pero pues como él era más relajado, pues un día llega mi papá a ver a mi mamá y pues él sí no dijo con permiso, lo voy a pensar, él dijo vas. Y mi mamá dice que lo que le enamoró fue su loción y bien vestido, porque eso sí, mi papá siempre andaba trajeado, su corbata, su traje. Y mi mamá en el campo, pues no se apantalló. Y mi tío era más relajado, era más de playera, más sport, más a veces muy deportivo, a veces muy casual, pero no era de traje. Entonces a mi mamá lo que la pantalla pues es el traje. Y mi papá en su juicio, la persona más políticamente educada que nadie hubiera podido conocer. No, tú no podrías imaginarte en la persona que se transformaba cuando él tomaba. Y entonces pues a mi mamá la pantalla y yo siempre le reclamé, es que le hubieras hecho caso mejor a mi tío. Lamentablemente pues mi tío falleció muy joven, falleció como por el 1990 fallece el 10 de febrero. Recuerdo muy bien la fecha porque me dice mi mamá, llévales comida a tu abuelita que estaban aquí en el hospital 1 de octubre. Y les fui a dejar y a medianoche, ahora sí que me quedé ahí con ellos. Y a medianoche nos avisan 2, 3 de la mañana que ya había fallecido. Y ese tío hasta la fecha creo que me duele porque era un cascabelito de felicidad. Me enseñó a bailar mambo cha cha cha, hacía enojar a mi papá con las canciones, no sé si recuerdan los de mi generación, el Pipiripao y y el Cucu, que andaban muy de moda. No te metas con mi Cucu. Mi tío le encantaba bailarlas y decía, no le enseñes eso a mis hijos. Y nosotros felices con mi tío bailando, agarrando ritmos, si sé bailar es por él. Las cumbias, las salsas, el mambo, el cha-cha-cha es por él. Siempre nos enseñaba, y muévete así, haz esto, haz lo otro, y no estás ahí sentado, te vas a oxidar. Y que no sé qué, siempre era la felicidad mi tío. Contrario a mi papá. Mi papá era... Ay, no es que, no sé. Si yo les contara. Bueno, pero mejor dejamos el chisme para la próxima. Ay, después les cuento. Les sigo contando acerca de mi papá y de mi tío. Dos hermanos, pero como el agua y el aceite. Un cascabrito de felicidad y el otro una persona que algo le hicieron, algo le pasó. Porque no es normal que tuviera tanto coraje ante la gente. Por el día de hoy ya les conté mucho. Ahí nos vemos para la siguiente. Porque la verdad yo me pierdo contando estas historias. Cuídense mucho. Un beso, pásenla bonito. Bye bye.